Atención puesta en el mundo del empresariado. Contamos aquí con nuestra invitada de manera presencial. Ella es la vicepresidenta de FEPECO, además de directora de Construcciones Metálicas Cercasa. Olga Sanfiel, buenos días. Muy buenos días, Tere. Encantada de contar contigo de manera presencial para comenzar esta semana que tanto va a traer y llevar. Empezamos con la primera. Realmente esto no es una entrevista de política, nada más lejos de ello, aunque todo en esta vida es política, siempre lo digo, hasta el precio del pan depende de la política, pero no va a ser para hacer análisis electoral de los comicios que se celebraron ayer en la Unión Europea, pero sí me gustaría conocer tu opinión con respecto a estas elecciones, los resultados. No sé si tienen mucho que ver con tu día a día o estás más metida en otras cosas. Bueno, sí es verdad que yo no estoy metida en política, estoy más en el mundo empresarial, pero afecta a las políticas a lo que es nuestro sector y evidentemente a las empresas. ¿Qué va a pasar o qué entiendo yo que va a pasar? Bueno, pues como hasta ahora, una aventura. Vamos a ver cómo caminamos con respecto a esta nueva decisión política que yo espero y confío que sea para un bienestar social, que es al final para lo que realmente los ciudadanos salen a votar, ¿no? Evidentemente, para mejorar sus vidas y su día a día. Nos metemos en materia, Olga. ¿Por qué FEPECO? Cuando eras niña, yo me permito tutearte. Por supuesto, por supuesto. Cuando eras niña, me gustaría saber qué querías ser de mayor. Bueno, pues si te hago un poco un resumen de mi vida, nada tiene que ver lo que yo pensaba en aquel momento con lo que soy hoy en día, ¿no? Yo al principio, bueno, yo estudié Administración y Finanzas en su momento y he seguido formándome a partir de ahora, por eso te hago la exposición. Mi intención no era en ningún momento dedicarme al mundo de la construcción ni nada que tenía que ver con ello, ¿no? Yo vengo de una familia de un padre que abre un negocio en el año 69 dedicado a la estructura metálica en San Benito. Y bueno, pues yo crecí entre hierro, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero no era lo que me pensaba dedicar. Yo estuve mucho tiempo dedicada al mundo de la moda y me encanta muchísimo el tema de las ropas, el diseño y demás. Y me dedico un poco a eso. ¿Qué pasa? Llega el mundo en el que entra en este sector el mundo de los chinos y invade el territorio en el que yo me movía. Me quedo embarazada de mi segunda hija. Yo tengo un hijo y una hija. Y mi padre me dice, bueno, mientras estás embarazada, ¿por qué no vienes al negocio? Intentas echarnos una mano por la formación que yo tenía en aquel momento. Pues así un poco, no solamente puedes pasar tu evolución de maternidad, sino así también me ayudas con el negocio que a mí me tiene desbordado en este momento. Y así inicié. Bueno, llego a aquella empresa, una empresa familiar, sigue siendo familiar hoy en día, distinta, pero familiar también. Y empieza mi inicio en el mundo de la construcción. No tenía ni idea. Aunque siempre estuve hilada porque en mi casa era lo que traía el alimento a nuestra familia, yo no tenía ni idea. ¿Qué tuve que hacer dentro del sector? Pues me tuve que formar y tuve que hacer máster de estructuras metálicas, interpretación de planos, para poder saber a qué me tenía que enfrentar. Entonces, poco a poco, aquello fue calando dentro de mí. Y hoy en día, no solamente me encanta lo que hago, sino, bueno, he llegado incluso a estar en la patronal. Uh-huh. ¿Y cómo es ese día a día? Porque aún hoy, pleno siglo XXI, año 2024, la construcción sigue siendo un mundo de hombres masculinizados. Poco a poco se va introduciendo la mujer, afortunadamente, cada vez más. Pero ¿cómo te enfrentas a ese mundo de hombres? Eres la generación, la segunda generación. Sí. Tu padre no te queda más remedio que asumirlo tú. No sé si tienes hijos o hijas. No sé cómo se prepara esa tercera generación. Bueno, pues como bien dices, yo soy la segunda generación. Yo dirijo Construcciones Metálicas Cercasa junto con mi hermano. Mi hermano son las manos y yo soy la cabeza. Mi padre al final pudo conseguir tener el pack completo dentro de nuestro negocio, pero mi padre no era partidario de que yo realmente fuera la que dirigiera, porque, bueno, por sus creencias y porque era un señor que estuvo criado en una mentalidad distinta a la de ahora, ¿no? A mí mi principal reto, fíjate qué curioso, ha sido luchar contra mi padre, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hablando siempre desde el cariño, por supuesto, y desde el respeto.
Pero sí es verdad que eso me hizo ser fuerte, porque el tener que al final luchar contra la persona a la que más quieres en aquel momento, idolatras en aquel momento, pues me hizo ser muy fuerte. ¿Qué quiero decir con esto? Sí es verdad que sigue siendo un sector bastante masculino, pero poco a poco estamos consiguiendo que la mujer se vaya incorporando poco a poco al mundo de la construcción. Dentro de la patronal, de la cual soy la vicepresidenta, una de mis papeles más importantes es justamente hacer llegar a esas mujeres pues la condición que tiene la construcción en la actualidad. Y una de ellas es que la construcción se ha industrializado. Entonces, eso facilita la entrada a la mujer. Justamente es ahí donde tenemos que poner el foco de atención para hacer llegar a esa sociedad, que estamos hablando de hombres y de mujeres, porque al final, como bien te decía antes, yo soy madre de chico y de chica, y justamente si hay una tercera generación, será la chica la que coja el relevo, que en eso estamos trabajando para prepararla para el futuro. Con lo cual, creo que esta nueva forma de construir, esta nueva tendencia que viene ahora, va a facilitarnos que las mujeres puedan incorporarse al mundo de la construcción. ¿En qué cambia el mundo de la construcción estando dirigido entre comillas, ¿no? O con más presencia de mujer que con hombres? Mira, yo no creo que cambie en el sentido de la palabra, que haya una diferencia entre una y otra, porque yo siempre hablamos de, para mí, es cualidades, ¿no? Y las cualidades no están regidas en el género, no tiene por qué ser una mujer o puede ser un hombre. Simplemente es que te guste lo que haces y que te formes para ello. Si me hablas a mí como he vivido en el mundo de la construcción masculino, soy una mujer que lucha contra eso y además tiene en su casa un chico y una chica, yo creo que el resumen no es cuestión de hombre y mujer, es cuestión de cualidades y lo que te guste hacer. Uh-huh. Te preguntaba en el sentido de la empatía, porque al hombre le cuesta más por su cerebro, ¿no? Por el funcionamiento del cerebro, ponerse quizás más en el lugar del otro. La mujer tal vez por ponerse en el lugar de otras mujeres, decir, uy, esto va a costar, por aquí hay que innovar, hay que facilitar esto, hay que introducir aquello. No sé si esa parte está más desarrollada en la construcción desde que están las mujeres. Sí, bueno, vamos a ver, nosotros aportamos algo, afortunadamente, que no tienen ellos, al igual que ellos aportan cosas que nosotras no tenemos, Exacto. Con lo cual somos el pack completo, pienso yo, ¿no? Al final es un tema de que nos buscamos cada uno que tengamos el tono medio, ¿no? Para llegar al final a conseguir los objetivos. La parte que aportamos nosotras, somos conciliadoras, somos resistentes, pensamos mucho, a veces incluso hasta demasiado, ¿no? Que igual la parte de que ponen ellos es más simple, nosotros complicamos todo mucho más, ¿no? Pero venimos a poner una fuerza, date cuenta que por naturaleza nosotras somos fuerza de la resistencia, yo no te hablo a lo mejor tanto física, que también muchas veces, pues si decimos de cuando nos toca ir a dar a luz, pues no hay más resistencia que ella, ¿no? Y ahí lo dejamos patente, que somos mujeres con mucha fuerza. Pero creo que somos muy conciliadoras y muy resistentes, y cuando nosotras queremos y pensamos que algo podemos conseguirlo, hasta que no lo conseguimos, no descansamos. Con lo cual, creo que podemos aportar al mundo de la construcción algo muy, muy valioso para que al final concluya un buen trabajo. Olga, esta no va a ser una entrevista solo en plan social, porque como vicepresidenta de FEPECO tienes otros valores dentro del mundo del empresariado, y me gustaría que nos lo comentara. ¿Cómo está ahora mismo el sector de la construcción? Pues mira, el sector de la construcción afortunadamente está en pleno auge. Tiene un crecimiento, pero vamos, arrollador. Lo que pasa es que nos encontramos aquí con dos problemas que tenemos que resolver de forma clara. La primera es, necesitamos resolver esa parte de burocracia que no nos deja al final llegar a concluir nuestro trabajo. Y por otra parte, el tema que tenemos ahora mismo, no solamente en el sector de la construcción, sino en todos los sectores, que es el tema del personal. O sea, nos encontramos que tenemos un montón de oportunidades y tenemos dos condicionantes que tenemos que resolver. Estamos en ello, trabajando en ello, para intentar que estas dos tapones o estas dos dificultades pues empiecen a diluirse. ¿El principal problema se basa en recursos o gestión? Hablo de las administraciones públicas. Yo creo que va una combinación de las dos. O sea, sí, yo creo que principalmente empezamos por la gestión y luego los recursos. O sea, tenemos que, en la administración, creo que lo que debemos de hacer es poner sistemas de control
Es lo primero que yo... te hablo también porque yo, al ser empresaria, pues como yo tengo que tener al final un sistema de control de lo que hago, pues creo que para mí facilitaría mucho esa herramienta si dentro del funcionariado, en este caso, porque vamos a dejar una cosa clara, hay mucha gente muy válida, otras que no, pero eso pasa en la administración como pero en la parte privada como en la parte pública. La diferencia está en que en la parte privada tiene controles y la parte pública no los tiene tanto. Entonces ahí es donde encontramos las dificultades. Y es una pena porque te encuentras con un montón de personas que se dedican al sector público donde se ven frustrados porque no pueden, están etiquetados de la misma manera y no lo son. Entonces, bueno, yo creo que si empezáramos a implantar un poco de control, creo que se ven beneficiados los que trabajan y los que no tantos al final, ¿no? Eso por un lado. Y luego también en cuestión de recursos, creo que esta administración necesita implantar recursos mucho más novedosos. Estamos trabajando, date cuenta que para poder presentar un papel, un DNI, cualquier documento, ya la administración debe de tener toda tu base de datos y tiene que estar interrelacionada entre un departamento y otro para facilitar y agilizar todo eso. Ahora se habla casi continuamente tras el 20A de la falta de vivienda, la vivienda pública, el desarrollo, el gobierno, las administraciones tienen que hacer más vivienda. Y yo pregunto a la parte empresarial, la construcción, ¿están los planes de ordenación al día como para todas esas soflamas? Hay que hacer vivienda cuando falta quizás lo principal. Bueno, están los planes al día. Yo creo que Canarias está planificada hace muchos años. Lo que pasa es que falta una buena gestión para llevarla a cabo. Desgraciadamente tenemos la dificultad que cada 4 años estamos cambiando los partidos políticos y lo que hace uno no se respeta con la siguiente elección y así estamos año tras año porque llevamos arrastrando esto, yo ya hablando de esto muchísimo tiempo. Al final yo creo que es un tema social más que político. Tenemos que hacer cambios donde al final establezcamos reglas que no se rompan en la mitad de la baraja porque nos perjudica a los ciudadanos al fin y al cabo, ¿no? Hablas de la vivienda, hay un problema en la vivienda, eso somos conscientes. ¿Tenemos que hacer vivienda social? Sí, mucha. Llevamos mucho tiempo sin hacer nada porque no salen los planes adelante. No salen los planes adelante por la gestión. Es que no hay otra. O sea, no hay... Por eso hablábamos antes, ¿cuál es uno de los problemas principales? Pues la burocracia es aplastantemente la que más se tiene que desarrollar porque de ahí deriva todo lo que tiene que ver con nuestro tejido empresarial, ¿no? A nivel construcción y a nivel de todos los sectores. Antes decíamos directora de construcciones metálicas Cercasa, construcciones industriales. Sí. ¿De qué estamos hablando? Bueno, nuestra empresa, como bien decía antes, está creada en el año 69, llevamos ya este año, en diciembre, haremos 55 años, yo soy la segunda generación. Nosotros nos dedicamos al mundo del metal, construimos pues todo lo que ya parte del acero, ¿no? Pero desde el año 2020 tenemos una patente, una firma portuguesa de construcción industrializada. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dedicamos a construir viviendas de manera industrializada, con un sistema constructivo que nos permite levantar viviendas en menos de 6 meses, lo que se conoce como viviendas modulares, pero en nuestro caso particular no lo es, porque nosotros tenemos sistema constructivo. ¿Qué quiere decir esto? Que eliminas el bloque para utilizar otro tipo de productos y construyes de cualquier vivienda cumpliendo el código técnico y todo lo que el reglamento dice que debe de tener para tener una vivienda de calidad y en condiciones. Teniendo en cuenta que por un lado se desaparece casi el hormigón, se da paso a este tipo de viviendas modulares, que no tienen por qué ser feas ni contenedores. En absoluto, en absoluto. Hay muchísimos sistemas constructivos. Hay sistemas constructivos para cubrir cualquier necesidad. ¿Qué quiero decir con esto? El sistema de contenedores cubre una determinada necesidad y luego están los sistemas modulares o sistemas constructivos, como es mi caso, que cubren otro tipo de necesidades. Las viviendas yo te puedo construir, de hecho nosotros hemos construido ahora mismo una en Guía de Isora, la primera que hemos construido con este sistema. Date cuenta que el sistema construcción en seco, que es como se llama realmente,
viene a partir de la pandemia, no lleva implantado aquí mucho tiempo. Sí es verdad que desde Europa ya se construye con estos sistemas desde hace muchos años, pero como nosotros a todos nos llega mucho más lento y mucho más tarde, pues estamos empezando a ver estos sistemas constructivos aquí ahora, ¿no? Pero no podrías decir que tiene diferencias entre una y otra. ¿En qué tiene diferencias? En la rapidez con la que se construye y también la calidad de los productos. Estamos hablando de que vienen preparadas justamente para cubrir todas esas necesidades que ahora dice la Agenda 2030 que necesitamos 2030. que 2030 que necesitamos tener, ¿no? Entonces, y cumple con todas las garantías para tener unas viviendas no solamente de calidad, sino de resistencia, de sostenibilidad y todo lo que conlleva esto. O sea, es un mundo, se nos abre un abanico muy grande, no solamente para cubrir necesidades, sino justamente para esa demanda de mano de obra que necesitamos. O sea, entre las ventajas estaría el cuidado del medio ambiente con esta, y supongo que también evitar el deterioro, porque al no usarse ya hormigón, pues... y la inteligencia, esas viviendas inteligentes incorporadas ya con todas esas redes 5G, 6G, 7G de Internet, ¿también las tienen? También las tiene. Vamos a ver, la inteligencia artificial viene de manera aplastante para adaptarse a nuestro día a día, no solamente en el mundo de la construcción, sino en cualquier sector al que nos veamos afectados. Entonces, hay que aprovechar esa tecnología que viene y las viviendas se van a adaptar y vienen para adaptarse a estas nuevas metodologías al fin y al cabo. ¿Y qué nivel de implantación pueden llegar a tener? Porque la verdad que todos son ventajas. Estamos hablando de que hay una necesidad imperiosa de vivienda en Canarias hace décadas. Hay quien dice 30 años que no se construyen viviendas sociales. Esta sería una solución palpable, evidente de decir, y bonita, porque cuando digo bonita es que pienso en los contenedores en la isla de La Palma, donde de manera urgente se metió y ahí están. Es que nos ponemos como referente justamente a las viviendas de La Palma, que eso fue una mala gestión que se hizo en ese momento. No puede ser eso el detonante de pensar que esas son las viviendas que están ahora mismo en el sistema constructivo de industrialización. No tiene nada que ver, para nada. Eso no puede ser un ejemplo. Hay viviendas ahora mismo construidas en Canarias con muchos sistemas constructivos diferentes, que estamos hablando de viviendas modulares, que no tienen nada que ver con eso que estamos nombrando continuamente como punto de referencia, que son los contenedores de La Palma. Es una pena que realmente se haya puesto esto como primera opción, porque en aquel momento hubo mucho catálogo para elegir y se le hizo, no fue una mala elección. También es un aprendizaje, porque eso nos da oportunidades al resto de personas a justamente decir, no me compares con esto, que esto no tiene nada que ver con aquello, ¿no? Y más ahora que todavía hay mucho desconocimiento en el sector. Creo que viene, esto de lo que estamos hablando, viene a quedarse, lo que necesitamos es información. El ciudadano, incluso nosotros, todavía nos falta mucho aprendizaje y, bueno, hay un recorrido que tenemos que hacer como ha sido con las viviendas tradicionales, ¿no? Siempre se ha construido de la misma manera. El que venga ahora con diferentes sistemas constructivos, todo requiere un cambio y una adaptación, ¿no? Y a nivel de economía, porque claro, cuando uno habla de una vivienda, dice, toda la vida hipotecada, toda la vida, y después que pase un revés en la economía, como ha pasado, y que la pierdas lo que has tenido. Supongo que este tipo de vivienda, al acortar tiempo, al ser más cuidadoso, pues también tendrá una variación. Vale. Cuando cortamos, digo yo. Sí, eso es algo que todo el mundo piensa, que cuando construyes de manera industrializada te va a costar más económico. No. ¿Por qué no te va a costar? Lo que sí te va a costar es menos tiempo, y si hablamos de tiempo, hablamos de dinero. Claro, es que una cosa va con la otra. Efectivamente. Lo que pasa es que no de manera inmediata. ¿Por qué decimos esto? Se hacen construcciones con muchísima más calidad a la que estamos acostumbrados habitualmente. Entonces, al construir con más calidad, el producto es más caro a la hora de construir. Al adaptarte a los nuevos sistemas de sostenibilidad, al final tienes ahorro energético y muchísimas otras prestaciones que lo tendrás con el tiempo. Pero esa inversión hay que hacerla. Los paneles solares, que voy a poner un ejemplo que todo el mundo puede conocer de forma inmediata,
El desembolso económico inicial es importante, pero al ahorro con el tiempo tienes un ahorro y una amortización de toda la inversión. Pues en las viviendas de construcción industrializada es prácticamente igual. Si tenemos que decir que es más cara, tampoco. Claro. O sea, se puede asimilar a lo que es la construcción tradicional, pero no son más económicas. También estamos hablando de dependiendo qué sistema constructivo. Si me estás hablando de una edificación, de una vivienda que se equipara, pues una vivienda unifamiliar de 3 habitaciones con su terraza, con sus piscinas, y me la comparas con un contenedor, pues estamos hablando de cosas diferentes, claro, ¿no? Claro. La economía de un contenedor es mucho más económico, pero evidentemente no reúne las prestaciones de una vivienda convencional, que una vivienda realizada en construcción industrializada, pero que se asemeja a una vivienda tradicional. Entonces, ¿podemos compararlo así? Sí. ¿El precio puede ser más o menos equitativo? Más o menos. ¿Más económica? No. ¿Más prestaciones? Seguro. Claro, pero ya desde el momento que ahorra tiempo, en lugar de estar esperando 2 años, 3 años, en 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 año, la tienes, vas a tener unos productos de calidad que sabes que no se van a deteriorar, ni el asentamiento del suelo, ni nada de todas estas cosas que suceden, pues a la larga es más económica, ¿no? Más fiable. Olga, que llegamos al final del tiempo de la entrevista, me gustaría saber ¿cuántas mujeres hay en FEPECO? No sé si tiene... Pues mira, somos muchas, afortunadamente. Mira, representamos el 33% de la junta directiva. Te hablo de la junta directiva porque luego a nivel empresarial, FEPECO tiene muchísimos asociados donde hay muchísimas mujeres, pero en la junta directiva representamos el 33%. Justamente mi labor dentro de FEPECO, como te comentaba antes, es potenciar a la mujer y el acercamiento no solamente a la patronal, sino también al sector de la construcción, y estamos trabajando para que cada vez seamos muchísimas más. O sea, yo desde aquí hago un llamamiento completo a todas esas empresarias que se dediquen al sector de la construcción, que sabemos que es muy amplio. Cuando hablamos de construcción pensamos en bloques, y la construcción tiene muchísimas ramas dentro, pero cuando te hablo de muchísimas, es muchísimas, y que quieran acercarse a nuestra patronal y ser protegidas, ayudadas, aconsejadas, guiadas, porque bueno, yo creo que es la casa de los empresarios, ¿no? Y sin ser empresarias, mujeres que nos escuchen ahora, que están en situación de desempleo y que por cuestiones de edadismo, que también hay que decirlo, 40, 45 años, no encuentran, o sea, no se les abren las puertas. ¿Tienen lugar en la construcción? Sí, vamos a ver. Justamente tocas un tema que me parece más, precioso. Nosotros tenemos una herramienta que se llama Fundación Laboral de la Construcción, donde se imparten cursos gratuitos para el mundo de la construcción y donde nos encontramos hay muchísimos oficios donde la mujer que nos esté escuchando se puede acercar, informarse, formarse y colocarse en el mundo de la construcción. Maravilloso. O sea que es que acabas de abrir un melón donde justamente ahora mismo estamos intentando potenciar esa formación para que la gente tenga la oportunidad no solamente de encontrar un oficio, sino que al final se sientan realizados y realizadas dentro del sector. Nos quedamos con todo, pero con esto último especialmente, ya saben, Fundación Laboral de la Construcción, se informan, se forman y se colocan. Olga Sanfiel, vicepresidenta de FEPECO, mil gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchísimas gracias. Un abrazo. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.